Un comienzo de programa, sí señor. A ver, os pido disculpas primero, sabéis que este no es el fondo habitual, estoy ya en Cádiz. Además hay levante, por tanto no puedo hacerlo en el balcón, pero quería, siempre lo he hecho, sabéis, charlar un rato, analizar la temporada, teniéndonos en nombres concretos con el entrenador de turno. Se hizo con Juanma Barrero, con David Rocha y hoy con Sergi Guilló. Decía que la primera vez que vino Sergi Guilló aquí a Mundo Romano fue después de la derrota ante el Marbella. Recuerdo que esa semana haya dicho, bueno, lo bueno es que el partido malo ya lo hemos hecho. Después han venido algunos peores que aquel, Sergi. Ujú. Pero si alguien te preguntara por... Si alguien quisiera conocer el Mérida 24-25 a través de un buen partido del Mérida, ¿qué partido le pondrías? Bueno, yo creo que el Ceuta de la vuelta es un partido que estuvimos muy bien durante gran parte de las dos mitades y luego como partido completo la Antequera seguramente. Pero de disfrutar realmente del juego del equipo, yo me quedo con Ceuta y la primera parte de Alcorcón. De Alcorcón allí en Sí, Santo sí. Domingo. O sea, al final, Ujú. después de todo, te quedas con dos partidos a domicilio. O un Sí, partido y medio, sí. ¿no? Yo creo que hemos sido aquí muy regulares, pero no sé, lo primero que me viene a la cabeza quizás son esos dos partidos. La primera parte de Ceuta en casa también creo que es muy, muy buena. Pues el día de Marbella que ganamos 4-2, que supimos ajustarnos contra un rival también que jugaba, que también quería ser protagonista con el balón. Así a bote pronto, esos son los partidos que más recuerdo. Le pido a la gente que me confirme que esto se ve bien, que se está siguiendo bien. Como os he dicho, tengo una conexión nueva hoy. Esto es un poco el primer programa del verano, por tanto, siempre es un poco arriesgado. ¿En qué es mejor entrenador Sergi Guilló en junio del 25 que en junio del 24? Bueno, seguramente cosas que el año pasado no tuve que realizar son el ajustarme tanto en cuanto también a rivales, pero sobre todo sobre mi propio equipo para sacar el máximo beneficio de mis jugadores. El año pasado pues fue llegar y besar el santo como aquel que dice, en el hecho de que nunca cambié el sistema, solo una vez. Y aquí sí que he tenido que ir ajustándome hasta que hemos dado con la clave, sobre todo para arreglar esos problemas defensivos, de que estábamos encajando mucho y de intentar sacar el máximo rendimiento a los jugadores. Y creo que al final pues dimos con la clave con ese sistema de tres centrales que no habíamos utilizado el cuerpo técnico antes y bueno, creo que eso es una de las grandes cosas que yo creo que este año me lo llevo como experiencia. ¿Y tu mayor aprendizaje en este primer año en Primera Red? Recuerdo que me decías sobre la categoría, me decías la diferencia entre primera ref y segunda ref que estoy viendo es que se juega mucho más rápido, ¿no? A menos toques. A toques más Mm. rápido, recuerdo que me decías. Además poníamos como ejemplo a José Callejón porque veníamos de perder en Marbella esa semana. Eh, como entrenador, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? La mayor Bueno, lección que te llevas. con la temporada que hemos tenido, sobre todo que a nivel mental, cuando bueno, tú trabajas, sobre todo todos los entrenadores trabajan para ganar sus partidos y tienen su forma de trabajar, pero creo que este año, sin ser un equipo de los favoritos para estar ahí arriba, creo que a nivel mental hemos hecho un trabajo muy bueno para creernos todos que era posible competir contra cualquiera. A priori, seguramente, o en las apuestas, como se dice, o antes de cada partido, el Mérida podía partir con desventaja por opinión de algunos aficionados y yo creo que al menos en uno de los dos partidos no hemos sido inferiores absolutamente a nadie y creo que eso a nivel mental ha tenido mucha culpa de ello. Luego, como aprendizaje más en lo táctico, en lo técnico, creo que en esta categoría cualquiera le puede ganar a cualquiera. Absolutamente. Bueno, a nosotros nos ganó el Intercity, nos ganó bien, en su casa cuando parecía que estaba descendido. Eh, Me acuerdo pues partidos como el Algeciras que fue a Ibiza y ganó 0-1, 0-2, 1-2, no me acuerdo. Esta categoría te demuestra que hay mucha igualdad
y que el que tiene el premio es el que hace muy bien las cosas. Y sí hay 2 o 3 equipos que pueden estar por encima de los demás, por presupuesto, por nivel de jugadores, y es difícil que salgan de los puestos de arriba, pero los demás, con trabajo se le puede ganar a cualquiera. ¿Y como persona, Sergi, el mayor aprendizaje que te llevas? Bueno, es la primera vez que me voy a vivir solo, sobre todo. Son muchas horas, hay momentos de tristeza, hay momentos de felicidad. Y me lo llevo más fuera del campo por eso, porque yo en el campo era feliz. Siempre iba a entrenar con la felicidad de encontrarme con mi cuerpo técnico, con mis jugadores, y ellos me daban esa felicidad que a lo mejor no me faltaba por no tener a mi familia, a mi pareja cerca. Entonces, creo que en esos momentos pues también son de crecimiento. El estar tan lejos, porque tampoco eran fáciles las conexiones. Yo soy un tío bastante familiar en ese sentido, me gusta estar cerca de los míos, y eso creo que con la ayuda también del cuerpo técnico es un aprendizaje que he tenido este año. Vamos a arrancar con la temporada. Venías, como decía antes, la primera vez después de aquella derrota ante el Marbella. El equipo en esos primeros partidos, el partido ante el Dreque, por mucho que luego ocurriera el accidente del final, la derrota de Sanlúcar, la victoria en Sanlúcar, la victoria ante el Algeciras, que el equipo juega de fantástico y no es capaz de marcar hasta el final, el partido ante el Ibiza, incluso la derrota en Murcia, que yo creo que el equipo también hace un buen partido. Los que somos pesimistas, como suelo ser yo, no quería verlo, pero desde dentro ya veíais, no digo la posibilidad de entrar en playoff, pero decir, hostia, esto es el equipo juega bien, coño. Se puede hacer muchas cosas de tan pronto. Bueno, yo tenía por seguro de que el equipo iba a jugar bien. Lo sabía porque veía el nivel de los jugadores que tenía entrenando, y bueno, cuando tú intentas proponer normalmente, y trabajas y repites y incides tanto en la forma de jugar, pues tenía claro que con trabajo el equipo iba a entender, porque los jugadores tenían calidad para ello. Que íbamos a acabar en cuarta posición, pues es difícil pensar que en la jornada 2 o 3 sabíamos que íbamos a acabar cuartos, pero lo que a mí sí que me daba, y como digo, la despedida, es que en la jornada 1, cuando veo sobre todo la afición tan unida al equipo, gritando, cantando, y el equipo tan enchufado contra un rival que yo pensaba en ese a priori, porque venía a hacer un muy buen año el año anterior, que iba a estar en la parte de arriba, yo creía que era una buena prueba para saber muy pronto, pero si podíamos, pues eso, competir contra cualquier equipo, y ahí me di cuenta que estábamos capacitados para ello. Luego, con el paso de los partidos, tuvimos rachas, tuvimos momentos, pero ya en diciembre, por ejemplo, que es el Ecuador de la temporada, ahí sí que creo que fue un buen momento para pensar y decir que si seguíamos haciendo las cosas bien íbamos a estar cerca, seguro. En ese inicio, en esos primeros partidos, no digo ya tanto en los partidos, sino en los entrenamientos, ¿qué futbolista te sorprendió más para bien del equipo? A lo mejor lo conocías un poco menos y dijiste, hostia, ¿cómo entrena este? Es un cañón. Recuerdo de hablar de Busi mucho. Recuerdo hablar de Juanjo, que era uno de los que, lo típico, ¿no? Llevas 3 semanas entrenando, ya llegan los últimos fichajes, empiezas a hacer Los 11, ¿no? la teórica alineación para la jornada 1, y dices y pones a tal, y algunos del cuerpo técnico te decían, estos dos van a jugar siempre, o casi siempre, y no se han equivocado. Me acuerdo que me decían Juanjo y Beneit que iban a estar siempre rayando el notable, el sobresaliente. Nunca, es muy raro que esos dos fallen en un partido y estén apagados, y eso se parece poco a lo que acabó la temporada, ese primer once que dibujaba en pretemporada. Creo que también hemos sido justos, o he intentado ser justo con el que me ha dado. Han habido diferentes momentos para los jugadores, y como digo, Busi es uno de los que a lo mejor ha acabado menos sin jugar, pero recuerdo que cuando lo vi por primera vez le veía un potencial enorme. De hecho, en ese primer Mérida dices que ha tenido poco que ver el inicio con el final, ¿no? De hecho, hemos terminado con un dibujo distinto. Ese primer 4-2-3-1 con Busi por dentro, por detrás de Javi Eslava en la presión. Si algo ha caracterizado al Mérida 24-25 ha sido la presión arriba. Sí, es que mis equipos ganan los partidos a partir de la presión, es lo que más tiempo gasto durante la semana, cómo voy a hacerlo, cómo voy a presionar al rival.
cómo me viene mejor, es lo que más tiempo me quita de análisis y de trabajo durante la semana. Rara vez en la semana, ha habido algunas cuando ya lo teníamos más controlado, sobre todo en el final de temporada o con el sistema de tres, que puede ser en teoría un poquito más sencillo a la hora de presionar, pero era raro que algún ejercicio durante la semana no hubiese esa presión alta y esa forma, porque bueno, me caracteriza y quiero que mi equipo sea ordenado, sobre todo a nivel defensivo, para saber. Siempre hay dos indicaciones: una es intentar salir desde atrás, y eso te lo va a marcar el rival según la presión que tengas. Si te va mano a mano, pues va a ser difícil. Siempre repito una frase que es la de: nosotros no somos el Bayern de Múnich, es decir, no nos vamos aquí a jugar la vida porque sí, si la ventaja está en jugar un balón largo. Pero sí, esos son los dos primeros patrones donde yo le he incidido mucho más, en cómo saco el balón y sobre todo cómo presiono. Sí, porque, como dices, ¿no? Hay veces que quizás hemos cambiado más a balón en largo, pocas, pero ha habido veces que lo hemos hecho, pero menos han sido las veces que no hemos ido a presionar arriba. Eso sí que prácticamente era algo... Una vez solo, yo creo, de partida, y fue el Castilla de la vuelta, porque bueno, entendíamos que Víctor Muñoz y Gonzalo, pues si íbamos muy, muy, muy altos, nos podían castigar mucho la espalda. Pero sí que acabábamos yendo altos partiendo desde un bloque medio aquel día, porque queríamos hacerlo todo más juntos, desde un bloque más estrecho. Yo lo hablaba, pasamos ese partido ante el Marbella en el que el equipo, pues yo creo que se lleva la primera hostia de decir, hoy no hemos estado finos. Lo hablaba mucho con mi padre y con la gente que se sienta por allí cerca nuestra en el fútbol. No había, estábamos ganando en casa, pero no había rival flojo. Has dicho antes, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Es que es difícil decir un equipo que haya sido muy flojo en el Romano. Lo digo porque entramos en esa fase de la temporada en la que vino el Betis Deportivo, que para mí hizo un partidazo en el Romano, estuvieron empate, el Villarreal más o menos parecido, el Ceuta que decepcionó un poco la primera mitad, luego la segunda iguala y también empata el partido. ¿Cuál es el equipo que más te ha gustado de los que en un partido contra el Mérida? Pues estaba justo metiéndome en los partidos para revisar y que no se me olvide de ninguno. Y voy a ir pasándonos uno. Yo me acuerdo de el partido que ganamos en casa al Ibiza. El Ibiza jugaba que daba gusto. El Betis en esa época estaba muy, muy bien. Yo no En tengo el duda, Roma, para mí el Betis en aquella el época, o sea, me parece Betis brutal. volaba. En casa, de los que estoy viendo, el Murcia estuvo bien, pero bueno, no creo que ese nivel de con balón de ser tan excelso como lo pudo ser el Ibiza, o sobre todo el Betis, creo que no. Diría esos dos equipos. Los demás creo que ha sido partidos más igualados. El Betis sí que hubo un tramo que nos sometió un poco. Y luego no ganamos por aquel gol mal anulado a Juanjo Sánchez, ¿no? Pero la verdad es que sí Correcto. que yo sí hubo unos minutos en aquel partido que recuerdo que dije, hostia, esto va a ser muy, muy difícil de sumar. Fíjate, ahora que me recuerdo, el Alcoyano creo que nos hace un muy buen Sí, partido. para Alcoyano es la bisagra. El gol de Liberto es lo que destroza su temporada. Creo que se ponían Sí, sí. primeros si nos ganaban, iban ganando y de repente, pues ahí se acabó. A las pocas semanas se acabó Vicente Parras y luego se acabó el equipo. Y si te dijera que eligieras un futbolista rival, Rival. Wow. De mayor preocupación, eso es en el prepartido. prepartido, seguro Gonzalo y Víctor, los que más me han... De hecho, son los que te han cambiado, lo único que te han hecho cambiar, ¿no? Exacto. Y luego de los que... Pues Eta Young, por ejemplo. Eta Young con el Villarreal B hubo un tramo que arrancó y no había la forma de pararlo. Quizás puede ser uno de ellos. Pues eso, también tendría que hacer memoria. Ryan Belaid a mí era un jugador que me gustaba mucho, pero lo que pasa es que vino en la última jornada y quizás un poco descafeinado. Eh, Alex Gallar, también otro jugador creo que bastante diferencial en el grupo. Por ahí irían los tiros, pero yo creo que Eta Young fue uno de los que decías, que lo veías y decías, uff, este es otro nivel. En ese tramo de la temporada al que estamos refiriéndonos, el equipo puntuaba en casa con muy buenos rivales. Y fuera aún no había llegado un poco la época de deshacerse, ¿no? Creo que el equipo competía. Pienso Ujú. en ese último 2 meses de 2024. Ahora hablamos del partido ante el Castilla, ¿no? Pero Majadahonda, el equipo creo que estuvo muy cerca del empate. De hecho, le rozó con el gol a la ocasión de Slava. El partido de Alcorcón, por ejemplo.
algún otro partido que me olvido de aquella época. Eh, Atleti B fuera, que creo que sí, hacemos un buen Majadahonda, decía, partido. Majadahonda creo que Sí, estuvo sí, muy, pero muy, muy cerca. Eh, ¿El partido de Valdebebas ha sido el día que más cabreado te ha sido? no sé si el día más cabreado, porque al final está muy determinado, pero sí que el peor que lo he pasado, eso seguro. Dormí muy poco, me recuerdo encima que dábamos 2 días libres y ya estaba programado. Y yo dormía en Madrid porque para el día siguiente coger un tren y no pude dormir en toda la noche, seguro. Recuerdo dormir un par de horas, pero no el más cabreado, pues quizás, bueno, en Marbella fue uno, Alcorcón seguramente el que más cabreo tuve, Y este de Valdebebas ha sido el partido que más largo se te ha hecho en tu carrera de entrenador. sin duda, sin duda. Sin duda, y ahí te das cuenta de que no siempre puedes ser valiente porque, bueno, ahí cuando nos quedamos con uno menos la intención es quedarnos con 2 delanteros un tramo. Es cierto que el primer gol ese nos mata porque estábamos cerca del descanso y ahí nos podríamos haber ordenado un poco más, pero ya nos vamos al descanso 2-0 incluso, creo, y sí, 2-0. Y queremos jugárnosla a ver si cazamos algo y contra ese tipo de equipos que tienen tanta calidad, pues si te quedas con uno menos casi estás más fuera de casa, estás medio muerto. Y no sé, me equivoqué por el hecho de querer cazar alguna y no de mantener la compostura, pues en algún balón parado sí la tienes, pero no abrir tanto la puerta. Es de ese tipo de partidos que muchas veces arrastran proyectos, ¿no? En el caso del Mérida no fue así, porque de hecho luego en casa, no sé si fue justamente después, pero ganamos al Hércules, ganamos al Sí, Fuenlabrada, en Jequela creo que hicimos un partido como correspondía hacer en la Constitución, ¿no? Eh, bueno, incluso que diría que con más balón de lo que corresponde, más balón de lo que hiciste el año pasado con el Orihuela allí. sí, Porque siempre me decían desde seguro. Yecla, no, el partido de la Orihuela aquí en Yecla fue plantó el autobús, digo, me sorprende, pero puedo llegar a Bueno, entender. no tiene todas las razones, Ya, pero ya, sí. ya, eso es muy típico. ¿Hubo mucho trabajo psicológico aquella semana después de Valdebebas? Mucho, mucho, porque encima ahí estábamos jugando con tres y yo tenía claro que contra el Hércules nos beneficiaba jugar con cuatro. Entonces, por el hecho del tipo de rival que era, que ellos jugaban mucho a la ruptura de Artiles, a la ruptura del otro interior, que el día no recuerdo quién era. Y nos era más sencillo que no la corriesen los mediocentros como lo hacíamos. Y quería cambiar el sistema, pero podía sonar a venimos de perder 6-0 y el jugador lo va a entender como ya tenemos dudas de lo que hemos hecho y no iba por ahí. Entonces, incluso lo hablé con algunos de los jugadores y algunos se sentía más cómodo con cuatro. Recuerdo hablar con Pusi y creo que hicimos una muy buena primera parte también aquel día. Que me voy muy cabreado, recuerdo, por una jugada de estrategia que sale que debería haber salido perfecta y un jugador no va al sitio donde tiene que ir y bueno, ahí tuvimos un momento de calentura en el vestuario, pero luego pues eso, encontramos creo un penalti para cada equipo que era poquita cosa y encontramos el premio del gol al final. Eh, Hablamos lo decías antes, de que a final de temporada hemos recuperado hemos resuelto las dudas defensivas. En aquellos meses, yo creo que fue peor incluso a principios de año, pero eh, en campo del Betis Deportivo te hacía yo una pregunta después del partido. En la pareja de centrales estamos rotando mucho, el equipo parece ya claro, pero la pareja de centrales nos ha costado mucho encontrar esa pareja de centrales, o bueno, tres centrales en el último tramo Mm. de temporada. Pero todos han tenido su buen momento, porque, a ver, Luis Pareja quizás el que peor ha terminado por la lesión además, las dos expulsiones, pero tuvo su partido ante el Ibiza, ese tramo titular. Eh, ¿Por qué crees que nos ha costado tanto? Bueno, seguramente porque tampoco le hemos dotado en el inicio de temporada, sobre todo en nuestro campo, creo que hacíamos una buena presión alta, pero no éramos capaces de defender bien en situaciones de bloque bajo o de campo propio. No, no sabíamos sufrir o disfrutar de esa forma defendiendo. De ahí también que tanto cambio de sistema para ver si nos daba esa fiabilidad defensiva. Tuvimos un problema con las transiciones también y por eso también intentábamos el hecho de solucionarlo y bueno, por momentos soy bastante de cambiar y sobre todo en el inicio está claro que si al final hay dos centrales y te están dando tanta regularidad y son capaces
de cubrir cualquier escenario, de tanto cuando van a tener un delantero rápido como uno que sea más jugador de espaldas, pues he ido rotando según la situación de partido que a mí me parecía que iba a tener o que podía brillar cada uno. Por ejemplo, el día de Castilla yo quería elegir a Pareja, pero se lesiona aquel día, pues sabiendo que hay dos delanteros rápidos, meter al más rápido. Pues soy mucho de eso, pero sí que es cierto que luego cuando en el sprint final de temporada, pues creo que el nivel de Atumán y Bonaque pues estaba muy alto. También Eliseo tuvo un tramo de 7-8 partidos, Sí, sí. estuvo a buen nivel y esa sanción, pues a Tumán lo pongo en el medio, vuelve Saúl y había que rotar ahí entre esos 4 o 5 jugadores, tenían que jugar 3 y al final me decidí por Saúl, Ismael y Bonaque, pero sí han tenido momentos todos. Es que, de hecho, si en la primera vuelta posiblemente rotábamos mucho atrás porque no encontrábamos la pareja ideal, en la segunda vuelta todo el mundo ha tenido su momento, pero nadie ha salido del equipo por hacerlo mal. Digo, en la zona defensiva, ¿eh? Posiblemente es que no cabían No, todos. claro, estuvo el momento de Intercity que hago el triple cambio este y uno de los sacrificados es Bonaque y desde ahí se tira 5 o 6 semanas sin jugar y parecía que lo marcaba un poco, lo señalaba y él podía entenderlo así, pero no fue por ese momento. Ya la semana anterior había hablado con Eliseo de que lo teníamos que recuperar porque venía un poco cabizbajo y a partir de ahí Eliseo empezó a jugar de nuevo, empezó a recuperar su nivel y para mí Atumán en la segunda parte de la temporada pues ha sido bastante titular y había menos posibilidad de rotación. Llegamos felices a Navidad, tras aquella última victoria ante el Fuenlabrada, el equipo cerca de la zona de playoff. Ese final de diciembre no fue muy bueno con el Mérida. Lesión de Juanjo Sánchez ante el Fuenlabrada. Eh, decías antes que Juanjo Sánchez te habían dicho que iba a jugar siempre. Yo recuerdo que fue suplente en Murcia y que tú Mm. decías, es que era un partido para la personalidad de Ganet. Eh, ¿Cuál es el centrocampista, el mediocentro más completo que has tenido en el Mérida? ¿Qué más cosas distintas puede hacer? ¿Qué más cosas distintas? Seguramente Raúl Beneit, que puede jugar en diferentes posiciones, pero como no lo considero un medio centro como tal. Yo lo veo más un media punta, un jugador un poquito de... Es cierto que vosotros lo habéis visto mucho de lateral derecho, Sí, pero a mí o sea, es como verme a mí, o sea, no, realmente, aquí lo hizo exacto, bien, ¿no? pero su sitio es la media punta, está claro. Correcto. Entonces, seguramente es un chico que va a cumplir donde lo pongas, pero el nivel de excelencia que ha tenido, su mejor versión se ha visto cuando ha jugado un poquito más adelantado y como medio centro te diría Juanjo, que puede asumir el peso del balón, puede jugar de pivote si la situación lo requiere e incluso puede jugar más adelantado porque tiene zancada, ha hecho goles como el día de Intercity, por ejemplo, que para mí es el más completo en esa situación. La otra mala noticia, entre comillas, porque bueno, al menos en lo deportivo sí fue mala noticia, fue la marcha de Mario Climent. Eh, ¿Os trastoca mucho a Dani y a ti su marcha? Sí, porque sabíamos que no íbamos a encontrar otro Mario de ese perfil, de lateral que podría tener recorrido cuando le das la banda, de jugar como tercer central como ha jugado, sobre todo en inicios nos daba la vida y sabíamos que era un jugador de mucho nivel, incluso difícil de desbordar en el uno contra uno. Quizás un poco endeble a nivel de duelos, pero solventaba muchas papeletas con balón que nos hacían salir de atrás muy bien. Entendía el juego perfectamente, había situaciones donde se metía de medio centro. Es pues, uno de mis ojos derechos. Yo lo había entrenado ya poco tiempo, pero lo había entrenado y sabía el nivel que podía dar. Y es un jugador que no olvidemos que venía de descender a tercera red con el Cartagena, pero muchas veces lo que hay que ver es el nivel de futbolista y no tanto el escenario donde ha jugado. Eh, ¿Cómo catalogarías el mercado de invierno del Mérida? Una vez que ya ha terminado la temporada, que ya han tenido recorrido los 5 fichajes creo que han sido, Mm. la marcha de Climent, Pablo García también sale, de Jambiar, me estoy quedando alguno, pero bueno, Charbel ya había salido antes. En términos de plantillas, si tú no fueras un miembro del equipo y lo ves desde fuera, ¿crees que el equipo salía reforzado del mercado de invierno? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo me quedé satisfecho con los fichajes. Luego, pues hay jugadores que hemos esperado más de lo que han dado, pues seguro, como puede pasar, pero yo cambiaba la plantilla de la segunda vuelta por la primera. Te quedabas con la de la segunda. Ujú. Sí. A ver,
hay un jugador que es Mario Climent, sobre todo, que no se puede medir, pero Bueno, a mí aquí a Neil, Tumán, ¿no? Es el que realmente la ha claro, roto. y Neil creo que ha tenido momentos en los que ha sido muy titular y la lesión pues creo que lo saca un poco del equipo, pero siendo totalmente diferente, opuesto Sí. a Mario, esa posición podríamos haberla cubierto. Edu ha tenido menos protagonismo, pero sobre todo con Neil pues hemos solventado a veces esa papeleta. ¿Qué futuro? O sea, ¿tiene mucho por delante de Carballo, por ejemplo? Para mí es un pepino de futbolista que en el último tramo se ha equivocado queriendo demostrarme más de lo que me tenía que demostrar. Para mí, creo que tuvo un tramo de partidos en los que estuvo sobresaliente. Yecla, Fuenlabrada creo que también estuvo muy bien. Alcoy, 3-4 partidos donde se hizo con el puesto y luego, pues con la vuelta de Juanjo, pierde un poco de protagonismo, Gané sube su nivel, Miki vuelve, él había jugado normalmente casi siempre de media punta, cuando había sido medio centro yo le incidía mucho en que tenía que ser más ganador de duelos y en los partidos que estuvo bien lo tuvo, pero tiene una calidad diferencial, pero tiene 19, 20 años y es muy joven todavía como para crecer, pero futuro tiene si hace las cosas bien en la élite. Creo que cuando lo hemos utilizado un poco más adelantado, ha entrado con pocos minutos y con esa sensación de querer hacer muchas cosas y al final terminando saliéndole pocas. Lo hablaba, te lo digo porque lo hablé con él el último día que vino, pero es un chico que quiere aprender mucho, que no viene con esa fama de, joder, juego en la selección española, yo soy el bueno aquí, tengo que jugar sí o sí. No, es un chico que a pesar de tener 19, 20 años, él necesitaba que alguien le apretase las tuercas, que algún día se quedase sin jugar y eso es lo que hemos intentado aquí, pero tiene una calidad diferencial. Yo en mi equipo lo querría siempre. En este inicio de 2025, ya con este mercado de invierno, el equipo, yo creo que fuera de casa deja de competir. Empieza a sufrir mucho en transiciones. Ya hemos sufrido un poco a principio de temporada, ¿no? Pero pienso en algunos partidos fuera de casa. Es que estamos cada vez más lejos de poder sumar, ¿no? La derrota en Sevilla, la derrota. Vamos a llegar a Villarreal, pero antes también hay otra derrota. Eh, Intercity. Intercity, que hablabais en el vestuario semana a semana, porque claro, ya parecía un poco que desde fuera al menos, en el prisma aficionado, nos parecía todo lo mismo, ¿no? Muy bien en casa, pero ya no viajéis, que no hace falta. Sí, yo creo que hay un tramo ahí acabamos diciembre bien, después del palo del Castilla, creo que son 3 victorias y un empate. Volvemos en casa contra el Marbella y ahí empieza para mí la peor racha de visitante, que es cierto, perdemos en Ibiza 3-0. Ibiza, no me acuerdo. Y volvemos y es cuando ganamos al Betis 0-4 y parecía que se desaparecían los fantasmas, pero enseguida otra vez fue Intercity, fue Algeciras, que ese día creo que merecemos ganar, pero se queda el rival con uno menos, y otra vez contra el Villarreal se vuelve a ver una imagen del equipo mala. Yo creo que ahí se juntó a nivel mental, porque sí que hubo tramos, por ejemplo, el mismo día de Villarreal, creo que el equipo pues tocamos un poco la tecla, un día parecido que no apretamos tan alto como igual que el Castilla, y creo que hace buenos primeros 50-60 minutos y a partir de un error pues tiramos la toalla y nos entregamos en un partido donde no podíamos hacer eso. Pero ese tramo sí que fue duro, sobre todo porque el jugador veía que el día que estaba bien no ganaba y el día que estaba mal le pasaban por encima. Y bueno, ahí empezamos también a pensar que teníamos que tocar alguna cosa y a partir de sobre todo del partido de Alcoy, que hacemos un muy buen partido, muy buenos primeros minutos, luego también otra vez con solo duelos, porque fue algo parecido al Alcorcón, que no jueguen directo, no ganen duelos. El partido no lo llevamos al final con un golazo de Pipe, pero lo normal es que hubiésemos empatado aquel día. Sí. En aquellos primeros partidos de 2025 incluso fue suplente Juan Palomares. Eh, ¿Cómo es en el vestuario, Palomares? Porque a veces olvidamos, como tiene la cabeza como la tiene, olvidamos lo que es en el vestuario ese portero. Juanpa es el número uno en el vestuario, no por su camiseta, sino porque es el que muchas veces lleva la voz cantante, al que se le escucha, a veces haciendo el tonto y el pesado, y otras hablando serio y siendo capitán, siendo líder.
es uno de los jugadores más importantes de ese vestuario. Se puede liderar desde muchas formas, de una forma más callada, que cuando abres la boca eres muy escuchado, y hay otras que siempre que abres la boca sabes que el resto te va a escuchar. Aquel día que lo siento, que es el día de Sevilla, bueno, yo quería ver una reacción en él, creía que no estaba a su mejor nivel y lo consideraba mi portero titular, pero bueno, consideraba que su nivel podía ser superior. Aquel día sí le avisé de que le iba a dar un partido a Dani, pero el partido de Dani me gustó en Sevilla, estuvo bien y no había motivos para que volviese sí o sí al siguiente partido contra el Marbella, Juan. Entonces entendí esta vez sin avisarle que Dani tenía que ser el titular y así fue. Ahí se molestó un poco Te iba a más. decir, ¿no? Y cuando das ese 11, ¿saca el colmillo o cuál es su Sí, reacción? sí, bueno, no en el partido se comporta, de hecho creo que en Sevilla es él el que da las palabras en la charla previa, que luego vi el vídeo por redes sociales, cuando se juntan los jugadores en el calentamiento. Y en Marbella pues imagino que él se esperaba que iba a jugar, pero si yo quería ver una reacción de él, Tenías que forzarlo. tontería, claro, tontería hubiese sido ir y decirle hoy tampoco vas a jugar, estate tranquilo, no, no. A lo mejor no vuelves a jugar porque Dani está a muy buen nivel y no te toca jugar. Esa era la reacción que yo quería ver. Y si le avisaba por segunda vez, pues él podría tener la tranquilidad de que iba a volver al equipo pasase lo que pasase. Y no iba a volver al equipo pasase lo que pasase. Eh, Aquel día no montó ningún espectáculo, pero seguro que le sentó mal y durante la semana hablamos y lo mismo que te estoy diciendo a ti se lo comenté a él. Lo entendió, él pensaba que sí que estaba haciendo méritos para ser titular sí o sí, yo pensaba que seguramente su nivel no era su máximo nivel como es el que hemos visto a final de temporada, o su mejor nivel estaba más cerca de lo que hemos visto a final de temporada que ahora, y así lo entendí y así lo hice. Vamos a ese partido de Alcoy, ese disparo de Felipe Alfonso que cambia, creo que muchas cosas. No solo en el vestuario, yo creo que fuera del vestuario es cuando todo el mundo dice, hostia, el Mérida es claro candidato, porque era un partido, como dices, que podíamos haber empatado, incluso en la segunda mitad, a base de tanto juego directo sobre Yacín, nos hundieron mucho, mucho, mucho. Pero fue un poco como la liberación del grupo, ¿no? Ese zapatazo. Sí, yo recuerdo que ese tercer gol ni no lo celebré porque estaba cabreado por lo que había pasado en la segunda parte, pero también hay una ocasión de Doncel ese día que Sí, podíamos haber sentenciado el partido muy parecida a la de Alcorcón y podíamos habernos puesto 0-3 o 1-3, no recuerdo, y ahí quizás bajar bueno, el aluvión de juego directo del Alcoyano. Creo que con algo de fortuna ese último gol pues cambia un poco el chip de los jugadores, porque luego teníamos otro partido o una racha de partidos, jugábamos en casa contra el Sevilla y luego venían dos fuera, no perdemos, se ve una buena imagen del equipo defendiendo, siendo duros, siendo férreos, y creo que sí que pudo ser un cambio de chip aquel día en Alcoy. Recibimos en casa al Sevilla, como dices, además el partido de los niños en el Romano, el Mm. primer gran ambiente realmente de la temporada, más allá del Recre, que fue el primer partido de temporada. ¿Qué impresión te llevas del Romano como estadio? Fue un estadio brutal en ese sentido. Ya lo vi el primer partido. Yo el recuerdo que tengo de aquel día contra el Regre, ponemos 3-0, se hacía de noche, creo que sacaron las linternas, la afición cantando. Me acuerdo que iba 3-0 y no me dejaba concentrarme en el partido del todo porque decía, "Buah, he venido al sitio correcto". Exigente, una afición exigente, porque también nos han apretado incluso a veces yendo ganando, a veces yendo empate, perdiendo, pero creo que les hemos brindado un buen fútbol al final y hemos sido uno de los mejores locales y han disfrutado. Pero una ciudad pequeña, pero que tiene mucha aroma a fútbol, que tiene muchas ganas de ver a su equipo en el fútbol profesional y bueno, para mí un pedazo de estadio, de afición y de donde he estado encantado. Hablabas de esos dos partidos consecutivos fuera, Hércules y Fuenlabrada. Yo me acuerdo de entrar por el fondo del Rico Pérez y que Lolo me dio la alineación y me dijo, no te caigas de espaldas, ¿no? Claro, vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, Beltrán y Slava estaba claro que estaban lesionados y que iban a forzar la quinta amarilla desde el banquillo, que a Slava casi le cuesta pegar una hostia al árbitro porque no se la enseñaba de ninguna manera. Fue el primer partido en el que vimos a Álvaro Juan en banda izquierda.
como carrilero. Y realmente recuerdo que Nono y yo en la retransmisión decíamos no. Pero al final ha sido un sí de manual, ¿eh? Sí, No, por aquel no día, te quedó más remedio posiblemente que ponerlo. Porque no había sí, otra. bueno, aquel día, por eso te digo, esa solución viene como emergencia porque aquel día, bueno, Liberto se lesiona en Elche, que entrenamos en Elche, no viajaba viajaba con intención de jugar. El Lava sí que sabíamos que estaba lesionado, viajaba por sacarse la quinta, pero Neil también el jueves, el día del plan de partido, el jueves se tuerce el tobillo, pero bueno, pensábamos que podía llegar. Viaja para probarse, porque el viernes nosotros bajamos la carga y viajábamos 2 días antes, y viaja el sábado para poder entrenar allí. Y Edu el mismo viernes, antes de viajar, también en un centro y remate, le pilla el pie así un poco blando y también se hace un poco de daño el tobillo. Nosotros viajamos con Liberto creyendo que bueno, no había tenido ninguna molestia, y Nil y Edu al ver si al menos uno de los dos pues podía hacer de ese carrilero izquierdo. Neil prueba a entrenar y conforme sale, se sale del entrenamiento, y Edu más de lo mismo. Entonces, seguida la solución la tenía clara, que iba a ser Álvaro. Podíamos haber cambiado a Pipe de banda, pero bueno, ese perfil de pierna cambiada, también encarando, también Álvaro cuando creo que le ha cogido el gusto un poco a defender y en situaciones de 1 contra 1 creo que se ha comportado bastante bien. Aquel día estaba Javi Moreno de por medio y entre él y Busi teníamos que apañar esa situación de un jugador que estaba en un estado de forma brutal. De ahí nace un poco el Álvaro Carrilero. ¿Posicionalmente ha sido tu gran sorpresa de la temporada, ese Álvaro de Carrilero? ¿O la polivalencia de Saúl del Cerro también la puedes? Sí, Saúl, Mateo Prevedini, que ha jugado absolutamente de todo, pero Álvaro, me recuerdo a principio de temporada preguntarle en pretemporada, porque a mí me gustan mucho los extremos a pierna cambiada, y que me dijese, yo soy extremo derecho jugando en derecha. Y digo, uff, aquí vamos a tener un problema. Entre Álvaro y Doncel, que son dos de mis mejores jugadores, solo va a poder jugar uno, porque Doncel lo prefiero más tirado a banda que como media punta tal, porque veía a Busi a un nivel muy alto. Y bueno, con la situación de tres centrales, como aquel día el sanluqueño, que también parecía una alineación del FIFA más que Sí. de Real, pues con Álvaro, Liberto como carrilero, creo que era la situación más sencilla para mí de poner a los máximos jugadores de ataque. Hablábamos antes de los cambios en el centro de la defensa, claro, pero es que también tengo que hablar de cambios en el pivote, ¿no? Porque ha habido un tramo de temporada, ese partido, no sé si ante el Hércules, pero sí recuerdo ante el Alcoyano, que es Muñoz más Carballo, que además decíamos, fíjate, veníamos de Juanjo Sánchez y no sé quién y tal, y ahora a ver quién quita a Muñoz y a Carballo, y hemos acabado sin ellos. Pero la realidad es que Muñoz, siempre que estuvo al 100%, fue tu medio centro titular, sobre todo antes del final del último tramo de temporada. Sí, sobre todo cuando jugábamos con cuatro defensas, porque salíamos mucho con lateralizando un medio centro y quedándose él en la base, pues me parecía el mejor en la base, entonces era casi indiscutible. Luego en partidos como el día de Sevilla también, que salíamos así, también le veía mucha importancia. Casi siempre que lo he tenido disponible, porque es un jugador que a mí me ha gustado mucho, pero que no ha tenido suerte con las lesiones. Entonces, eh, para mí ha sido muy, muy importante. Es cierto que la lesión de Juanjo les ha dado más posibilidad de jugar a todos. Cuando Juanjo vuelve a su nivel, pues era difícil que Juanjo salga del equipo, y ahí solo entraba uno más, y creo que Pablo Ganés sube su nivel y se mete en el equipo y ya era difícil sacarlo. Pero a Miki, sobre todo, después de Fuenlabrada, que creo que es casi su mejor partido, Sí, posiblemente. tiene una pequeña lesión y eso un poco le saca. Y como siempre digo, en este equipo cuando andan todos bien, las lesiones y las sanciones pues te castigan, y así le pasó un poco a Miki. Ese partido que hablábamos de Alicante, el que comentas tú de Fuenlabrada, quizás son, venimos de la victoria en Alcoy, los primeros partidos en los que el equipo ya da la imagen de ser un equipo realmente fiable en defensa, ¿no? Quizás sacrifica algo de balón por medio, algo de tener más la pelota, pero empieza a acumular porterías a cero, tanto fuera como en casa, el Teclano en casa también. Eh, ¿Era lo que nos faltaba para realmente ya ser un equipo de playoff? Sí, el saber que te ibas a enfrentar a veces a equipos que te podían dominar y que a ti te iba a tocar saber defender tu área, saber defender centros laterales. Yo recuerdo aquel día que tenemos fortuna en alguna ocasión, pero quizás la ocasión más clara del partido es la nuestra, de Herculano, y creo que era Herculano en Sí, sí. Alicante.
que casi nos llevamos el premio. Creo que ellos estuvieron más cerca de ganar el partido que nosotros, pero sí que hubieron muchas acciones de valor defensivas. Aquel día que creo que no tanto como en Alcoy, que ganas sin tener ese nivel defensivo, creo que en Alicante el punto que sacas es de mucho valor por el hecho de cómo defiendes, de cómo eres capaz de resistir contra un equipo y tú cómo estás, que venías con 5 o 6 bajas importantes y bueno, amoldándote a lo que tenías porque teníamos poco más. ¿Es el empate que más has celebrado en el curso? Bueno, cabreado porque me habían expulsado, pero sí, seguramente el punto que más mérito tenía porque quizás en ese momento el Hércules era nuestro rival más directo. En este último tramo ya de la temporada, los últimos 6-7 partidos de la fase regular, es verdad que ya no está el mejor Liberto por esa lesión que hablábamos en Elche, pero a mí me da la sensación de que en el último tramo de temporada hemos visto al mejor Javi Eslava, o sea, el futbolista que realmente ha sido ganador de duelos, como dices tú, eh, Mm. porque no es que se tire sin marcar desde la jornada 2 hasta el día 20, que sí, pero bueno, yo después de aquella hubo un tramo en noviembre, diciembre que me pareció que estaba como más desenchufado. Pero esos últimos 2 meses de competición la ha roto. Sí, yo creo que Javi también tiene un buen tramo en eso de Marbella, Betis, Sí, marca 2 y 3 creo, sí, ¿no? Alcorcón que marca al final del partido, creo que ahí estaba también a un buen nivel. Y Liberto sí, Liberto tiene la mala suerte de esa lesión en Elche, como te digo, y luego cuando se encuentra bien de eso, se le suman dos cosas, una que se hace un E15 de tobillo, que para mí le lastraba un poco, y el día del Castilla, en un choque con Golpe en la Chema, codera. se rompe el oblicuo y ha jugado con el oblicuo roto todo lo que ha quedado de temporada. Le hemos intentado quitar ciertas cosas, entrenamientos, pero él no quería salir, quería ayudar al equipo y bueno, sin estar al 100%, pues a veces Liberto al 80-90%, pues es mucho Liberto, pero no lo han dejado limpio. No podíamos recuperarlo del todo porque una lesión de oblicuo era una lesión muscular, igual que pues, te podía tener otras 3 semanas fuera y en el tiempo o en el momento de la temporada que estábamos y con lo que nos jugábamos, no podíamos permitirnos el hecho de perder a un jugador como Liberto. Había alguien ya dentro del grupo que dudara del playoff, ya era ahí la fera absoluta, ¿no? No, nunca, nunca. Hubo ahí un jugador que me decía que no quedar tercero con este equipo era un fracaso. Me decían de dentro del vestuario, un jugador. Le dije, hombre, igual te has pasado, pero vamos a intentarlo. Y creo que creían todos, se miraban los compañeros. ¿Llegaste a creer en el campeonato? Sí, 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 Antes de sí, sí. Ceuta, entiendo, ¿no? Y en alguna charla lo decíamos, que hoy si ganábamos la cosa se ponía tomatosa, decíamos. Sí, esa era la frase. En Alicante, en Ceuta, en Alicante también era un día que si ganabas te acercaba mucho a esos puestos. Sí, además creo que fueron un sábado de todos resultados favorables, ¿no? Estábamos Sí, sí. haciendo noche en Alicante y recuerdo que lo hablábamos allí. Claro, había un El Murcia, Murcia-Ceuta fue el sábado por la sí, noche. que yo Que cogí fue el coche. empate, decíamos, de que ganamos, nos ponemos a. No sé si era dos del Ceuta. Llega el Ujú. playoff y ese partido de ida ante la Real, en el que sientas a Pablo Ganet. Es que no nos. Yo me acuerdo de decir, es que por primera vez en muchos años notas que el Mérida tienes dudas por exceso. O sea, porque tiene tantos buenos futbolistas que no sabes a quién dejar fuera, ¿no? Teníamos la posibilidad de Álvaro Juan, de Liberto, que ya tú habías dejado claro que iba a jugar después del partido ante el Atlético de Madrid Mm. B. Y luego reconoces después del partido, pues quizás entrar a Ganet ha sido un error. Sí, bueno, no me arrepiento tanto de la alineación, titular, me arrepentí más de los cambios, sobre todo porque Liberto el día del Atlético de Madrid pues lo veo otra vez a su nivel, lo veo con frescura, hace el gol, yendo al espacio, teniendo ocasiones, hace la asistencia creo Sí, también, creo que ¿no? sí. No, el pase previo a la asistencia de Bonaque Ah, cierto. y bueno, lo veo con frescura y al final son 13 goles y 6 asistencias de Liberto, te da, siempre está cerca del gol. Entonces, también con el análisis que habíamos hecho de la Real Sociedad, perdón, eh, era un equipo que por momentos tiraba la línea bastante adelantada y que creíamos que Liberto nos podía venir bien para esa ruptura. Si hubiésemos entendido que el partido tenía que tener más pausa, más situaciones de control, pues seguramente hubiese sido gane Raúl. Eh, luego, de hecho, creo que la primera media hora e incluso la primera parte del equipo es bastante buena,
pero nos costó encontrar el gol, no lo hicimos y luego pues nos encontramos con la situación de la segunda parte de un centro alejado, un gol y el famoso penalti no pitado. Me estoy quedando sin voz. No me Perdón. extraña. Es su última entrevista ya en clave Mérida. Lo hemos hablado justo antes. Mañana tenemos podcast con Fernando Gallego, que lo han grabado esta tarde. Mañana lo colgará el bueno de Fernando. El otro día estuvo con José Antonio Reina también. Por lo tanto, estamos ya ante las últimas preguntas de Sergi y yo como entrenador del Mérida. No te voy a torturar mucho más. Nada, nada, tranquilo. ¿Qué nos faltó en Zubieta al margen del colegiado? Bueno, yo creo que sobre todo administrar mejor la prórroga. Ahí no atacamos bien. Decía que ellos sacaban el partido 4-4-1 y a nosotros en esa ruptura podíamos hacer daño. Luego cuando se encierran hacía falta más centro, más situaciones de área, por eso saco a Doncel y entra Vicián, pero no poblamos el área con demasiados centros, con demasiada claridad. Fuimos muy previsibles, demasiados toques al balón, sobre todo en la segunda parte. Creo que lo que es en el partido transcurrió como yo quería que transcurriese. Pasan los años, pasan los jugadores, la directiva ya no está, mañana ya no está, como dicen, pero Sergi Guilló ha quedado en Mérida y creo que Mérida en Sergi Guilló, ¿no? Sin duda. Mérida es mi seguro. He sido muy feliz, he conocido gente extraordinaria, me han cuidado y me han mostrado un cariño que no sé si me van a volver a mostrar en ninguna otra ciudad y por eso también tanta duda a pesar de tener una oferta de fútbol profesional, de meditarlo bien, de saber que estaba en el sitio correcto, de querer volver a intentarlo, pero bueno, al final era difícil de rechazar una propuesta así y al final he decidido salir, pero Mérida, como tú dices, siempre va a estar en mi cabeza, en mi corazón y bueno, dejo ahí gente que quiero mucho. Eh, ¿Cuándo? No te voy a decir cuándo tomas la decisión, porque me vas a decir que el lunes después de caer en Zubieta, sea verdad o no sea verdad, y no te juzgo por ello, pero ¿cuándo te empiezan a decir tu representante, oye, que es que vamos a tener ofertas de liga de segunda A? No, yo no. Mira, te cuento tal cual fue la realidad. Yo semanas anteriores recibo una llamada de otro club de segunda división, pero se queda ahí como diciéndome que voy a ser una de las propuestas, que se pone en contacto directamente conmigo. Yo le derivo a mi agente y no vuelvo a saber nada más. Del Huesca empiezo a escuchar cosas, pero sinceramente faltaban muchos partidos para que acabase la liga y no creía tampoco que la posibilidad fuese seria porque no volvía a tener noticias y cuando ya estamos en el playoff sí que sé que empiezan a hablar con mi agente, pero sin también sabiendo que soy una de las posibilidades. Sé que hay más, que se van a reunir con tres entrenadores y no sé si voy a ser elegido yo o no. Hasta ahí yo le digo a mi agente que yo lo que quiero hacer es ascender con el Mérida y seguramente mi decisión si asciendo con el Mérida sería más sencilla. Entonces, cuando caigo eliminado, ellos respetan, imagino que sabiendo que voy a ser yo el elegido, no hacerme ninguna propuesta porque estoy jugando en el playoff. Y el mismo lunes ya le comunican a mi agente de forma verbal que van a ir a por mí. La propuesta la recibo el martes. Hay intereses de otros clubes también que me llaman, que tengo que meditar. En ese tramo también ya había tenido una propuesta de renovación del Mérida que, bueno, no estábamos del todo de acuerdo, ni mi agente ni yo, y a partir de ahí, bueno, yo voy al Mérida, ya le digo a mi agente que soy yo el que habla con el Mérida, voy a hablar con Alejandro y le digo las cosas como pienso y me hace una última oferta que es la que realmente pues pienso, medito y decido si quiero salir o quiero continuar. Y bueno, al final acabo decidiendo que me voy al Huesca y sin firmar la propuesta porque firmo el viernes porque todavía toda la semana fue un poco ida y vuelta ahí entre contratos, líos de abogados, nada grave, sí que lo teníamos acordado, pero acabo firmando el viernes por la tarde. ¿Has conocido a Tiago, nuevo director deportivo del Mérida, que se presenta mañana?
Sí, sí, me lo presentaron en su día y bueno, me llamó el día que no, que no iba, que ya había comunicado al club que no continuaba y bueno, estuve charlando con él, me agradeció el trabajo y yo a él la oportunidad que me había dado de seguir, pero bueno, no lo he conocido mucho más. Sin pretender regalarnos el oído, ¿qué futuro le ves al Mérida? Bueno, yo creo que va a dar un salto muy grande a partir de esta unión con el Brentford, sobre todo a infraestructura, que eso te acerca y permite traer mejores jugadores. Hay un salto grande más adelante, lo sabréis, pero también en el día a día del club, de que los jugadores se sientan más profesionales todavía y sin duda creo que eso va a acercar al Mérida al fútbol profesional. Presupuestariamente, pues seguramente todavía no se van a dar los pasos que te permitan traer a los mejores jugadores de la categoría o que te acerquen a priori a luchar por cotas más altas o ser seguro un equipo que va a estar cerca del playoff. Pero creo que los pasos poco a poco que está dando el club son de profesionalizarse mucho y dentro de no muchos años esperemos que el Mérida esté ahí. Hasta ese cambio de propiedad, ¿ha sido el Mérida lo que esperabas cuando firmas en junio del año pasado? Sí, sí, sí. Yo me he sentido muy, muy respaldado en otro equipo, seguramente en esa racha de 7, 8 partidos sin ganar, con otro tipo de presidente, con otro tipo de director general, pues seguramente a lo mejor pueden decidir prescindir del entrenador. Y yo nunca, nunca, nunca me he sentido cuestionado. Siempre me han dicho que esto era un proyecto, que creían en mí y me lo han demostrado desde el primer día. Nunca he sentido esa situación de tener que ganar sí o sí. Y bueno, creo que esa paciencia pues al final ha dado sus frutos también. La última, que es para que te mojes. ¿Qué futbolista te llevarías a un equipo de segunda A del Mérida? Bueno, yo tengo ahí 4 o 5 en mi cabeza, pero lo he repetido varias veces que hay jugadores a los que yo no, o sea, no me considero tenga que ser yo el que diga a mi nuevo club, vea por un jugador No, o no, no, ve... no, no me refería a tu nuevo club, Ya, me ya, ya, refería ya. para dar el salto a segunda, no me refería a tu nuevo club. Ah, pero del Mérida Sí, decir, sí, dicen, sí, ¿no? sí. Bueno, yo creo que yo con Doncel tengo una debilidad, creo que es un jugador muy, muy diferencial, que quizás en ese último pase, esa última decisión, este año ha estado bien, pero no ha estado a su mejor nivel, porque si hubiese estado a su mejor nivel seguramente no jugaría en esta categoría o no hubiese jugado desde hace muchos años. Pero quizás Doncel para mí es uno de los jugadores que yo tendría en mi equipo siempre. Tu voz necesita vacaciones. Sí, sí, sí. ¿Tu cabeza también? Sí, también, también. Más que la voz incluso. Necesito dejar de pensar en fútbol. No he desconectado del fútbol todavía. Entonces, entre unas cosas y otras, ahora es periodo de ver jugadores. Tengo que ver a mi nuevo equipo jugar varios partidos. Los he visto ya, pero necesito un poco también de dejar el teléfono, de olvidarme del fútbol y estar 4 o 5 días al menos tranquilo, hacer un viaje y disfrutar de mi vida personal. ¿Tienes destino? Sí, creo que sí. Bueno, estoy ahí decidiéndolo ahora mismo, justo. Entonces, Pues estamos ahí. Creo que voy a Formentera y uno va pasando el día. te dejamos que lo disfrutes y que lo puedas decidir tranquilo. Sergi, un placer, esta es tu casa y ya sabes que ha sido un lujo tenerte este año con nosotros y espero que para ti ha sido el mismo lujo estar en Mérida. Un placer y lo mismo digo que ojalá nos volvamos a ver y que os deseo lo mejor y gracias por el trato a todos. Abrazo enorme y mucha suerte. Gracias, chao. Bueno, pues Sergi Guilló, entrenador del Mérida en la 23-24, hemos cerrado el curso. Para mí, sabéis que lo he hecho a menudo, siempre esta entrevista con el entrenador de turno para dar por finalizado el curso. Pues con esto sí que doy ya por cerrado el 24-25. Mañana casi que podemos dar por inaugurada la 25-26, ¿no? Lo podemos dar por inaugurado hoy con la renovación de Carlos Doncel, con el anuncio de la renovación de Carlos Doncel. Mañana será la presentación de Tiago Leña, ¿no? Nuevo director deportivo del Mérida, a las 12 en el Romano, es la presentación. He pedido que venga Alejandro Pérez la semana que viene. Ya os iré informando, yo ya estoy en Cádiz, además hoy, como veis, no estoy en la terraza por el Levante. Pero bueno, os iré informando. En principio la intención es que la semana que viene venga por aquí, antes de que se vaya de vacaciones.
¿Sabes algo del mercado de fichajes? Es el año que más perdido estamos. ¿Qué he dicho, Pedro? Me he equivocado en temporadas. Pues puede ser. Puede ser. Si tengo un calor, tío, es que estoy ya saco la luz esta. Creo que es el año que más perdido estamos en cuanto a mercado porque al haber todo cambio, pues bueno, no tenemos claro. Algo se ha escuchado, algo se ha filtrado en cuanto a renovaciones, en cuanto a altas. Pero sabéis que yo no soy de decirlas por aquí. Eso es el club quien tiene que irlas comunicando. Sí creo que van a llegar. Esta semana vamos a tener muchos. Varios, voy a decir muchos. Yo diría que bastantes movimientos seguros. Como el verano es muy largo, las noticias se irán en cuentagotas. Sí, pero bueno, el Merida lleva varios años llegando al 5 de julio con el 90% de la plantilla hecha, ¿eh? Yo de hecho me acuerdo de haberme ido de calle ya aquí. No sé si el último fichaje el año pasado quizás fue Ganet. Y ya llegó mediado julio. ¿Qué perfil crees que son los futbolistas que yo creo que van a llegar futbolistas que no conocemos? Extranjeros. Creo que va a llegar. Van a llegar varios. Y bueno, creo que luego vamos a seguir mirando perfil semejante este año, ¿eh? Futbolistas que hayan destacado mucho en segunda ref, que podamos traer, que nos han salido bien. ¿Cuántos jugadores aproximadamente crees que renueva? Pues mira, creía que renovaba Liberto y tengo más dudas. Estaba seguro de que iba a renovar Liberto y ahora tengo dudas. Creo que va a renovar 1, 2, 3, 4, 5, 6, quizás 7. Quizás 7. Pensé que más. Pensé que iban a llegar más y este año y esta semana, o sea, pensé que se me iba a quedar alguno más. 7 de 15 no, no está mal, para mí es el número 7-8 creo que es el número ideal. Es el número ideal. Pero me hubiera gustado alguno más al final. 7 con Doncel, sí, creo que 7 con Doncel. Sí. Deco, ¿lo ves con posibilidades? No, no, o al menos no he escuchado nada, José Mérida, no he escuchado nada de que pueda ser uno de los que venga, por poder ser. Este año vamos 2 semanas retrasados, sí, pero bendito retraso, ¿no? Al final ha sido por jugar un playoff, que lo hemos disfrutado, que lo hemos sufrido. ¿Qué crees de Juanpa y de Juanjo? De Juanpa soy más pesimista que con Juanjo. El número ideal 12 de 15. Uf, yo 12 de 15 me parece... A ver, yo personalmente cuanta más gente renueve mejor. Mejor. Pero 12 de 15 me parecen demasiados, ¿eh? ¿Ves jugadores dando el salto a segunda? Sí, sí, al menos uno al menos. Bueno, y Saúl del Cerro también. O sea, Saúl del Cerro creo que va a estar en la plantilla del Burgos el año que viene. Beneit. Uy, no, mira, creo que en los 7 no he contado a Beneit, ¿eh? Deco de Cacereño ha fichado por el Extremadura. Bueno, no sé si eso es oficial o no. En todo caso, Deco creo que si ficha por el Extremadura pierde una buena oportunidad de estar en primera ref, ¿eh? Que no sé si va a tener alguna más, ¿eh? ¿De Mister has escuchado algo? Yo de Mister no he escuchado nada. Nada de nada, pero nada de nada de nada. Cero de cero, porque escuché Juanma Barrero y yo adoro a Juanma, pero no le veo, no veo que sea una opción, sinceramente. Vamos a esperar a mañana. Entiendo que Alejandro acompañará a Tiago y se le podrán hacer preguntas. Y bueno, pues a partir de ahí tendremos una idea más clara. Mi idea es que la semana que viene hacer 2 programas. Uno con Alejandro y otro un poco de resumen de cómo está la situación, ¿no? Porque creo que de aquí a la semana que viene vamos a tener muchas noticias. Fran Justo me gusta mucho. Creo que su temporada en Algeciras tiene muchísimo mérito. De hecho, le pongo en el top 3 de entrenadores de este año en cuanto a mérito en la temporada. ¿Sí es con que creo que Juanpa puede ir a segundas? Sí, creo que Juanpa puede ir a segundas, sí. ¿No crees que el discurso de Alejandro se ha caído un poco? ¿A qué te refieres, Gabriel? ¿A qué te refieres? El del Antequera ha ido al Betis Deportivo, Jaime Medina. ¿Qué perfil sería ideal para el Mérida? Eso es que hablar de perfiles ideales es muy complejo porque no hay nada que te asegure el éxito. Entonces, a mí perfiles como el que ha venido Guilló, pues me gusta, pero igual viene otro. No tiene mucho que ver el perfil de Guilló con el de Barrero, ni futbolística ni fuera de lo futbolístico, ¿eh? Juanpa no tiene nivel para ser titular en segunda. Bueno, yo no he dicho que vaya a ser titular en segunda, he dicho que va a ir a segunda. Que creo que va a ir a segunda, no he dicho que vaya a ser titular. Pero a mí Juan Palomares me parece un portero enorme y con un potencial increíble. Ah, el proyecto continuista. Bueno, a mí que continúe en 8, Gabriel, no me parece poco. O sea, es que al final no podemos pretender. Voy a deciros un nombre, que Javi Slava continúe. Ojalá continuara. Pero yo no. Me refiero muy difícil. O sea, es muy difícil pretender que continúe. Con su edad es una gran oportunidad la que tiene este año.
¿Sabes algo de las mejoras que ha anunciado Guillo para un futuro? Bueno, espero que pronto el club pueda comunicar algo, JP Mérida. Yo no lo sé. La fuente no es del todo. No puedo decir lo poco que sé. Lo malo es que solo 6 o 7 jugadores no te da para tener un proyecto a largo plazo. Eso sí es verdad. Eso puede ser verdad, sí. Pero bueno, es lo habitual tampoco, ¿eh? Javi Slava no tenía un 1+1. Sí, lo que no sé si ha cumplido el +1. Si se va un Zamora. Hombre, a mí si Javi Slava se va al Zamora, me parecería decepcionante. No en clave Mérida, ¿eh? Sino que creo que está para algo más. Sabiendo que el Zamora va a apostar fuerte este año, ¿eh? ¿Crees que el club aún va a tener un presupuesto ajustado? Sí, sí, sí. Yo no creo que este año vaya. Yo no creo que esta gente vaya a tirar la casa por la ventana en cuanto al primer año en lo deportivo, ¿eh? Creo que eso va a ir más despacio. Y además así lo dijeron. O sea, dijeron que este año que el mercado iba a ser semejante al del año pasado. O sea, y no podemos decir que nos han engañado en todo caso, ¿eh? Alcorcón está fichando bien. Para mí, el equipo que a día de hoy está mejor. Por lo que ha renovado y por lo que ha firmado. Pero no quiero alargarme más. Son las 11. Llevo más de una hora de directo, familia. La semana que viene sabremos mucho más. Hacemos otro directo. Uno con Alejandro, si viene. Que entiendo que sí vendrá. Y otro ya comentando todo, ¿vale? Muchas gracias por este ratito, familia. Una hora de streaming. Disfrutar la semana. Bueno, se iba a decir que es feria, no, pero es feria en la ciudad. Muchas gracias por este ratito a todos. Hasta la semana que viene. Y en todo caso, hasta ese momento, nos leemos por Twitter y seguimos entre todos haciendo Mérida.